Dicen que en los palenques de Morelos hay un gallo que no puedes derrotar, porque si lo intentas, tu alma está en juego. Los viejos del pueblo cuentan que, entre el ruido de las apuestas y la sangre sobre la arena, hay una sombra que de vez en cuando aparece. Un gallero con un ave negra como la noche, con ojos rojos como brasas encendidas. No importa qué gallo le pongas enfrente, ninguno sobrevive. Nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va. Pero todos saben que aquel que se atreva a desafiarlo está condenado. ¿Es solo un cuento para asustar a los forasteros? ¿O es la historia de un hombre que hizo un trato con algo que no pertenece a este mundo? Esta es la leyenda de Romualdo, el hombre que quiso desafiar al destino, y perdió mucho más que una pelea. Antes de comenzar esta historia llena de misterio y leyenda, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle un maravilloso like. Así me ayudas a seguir trayendo más relatos escalofriantes como este. Y si te atreves, compártelo con alguien que creas que podría enfrentar al gallo negro. Ahora sí, que comience la historia. En los pueblos de Morelos, las peleas de gallos no son solo un pasatiempo, son un rito, un espectáculo de honor y orgullo. Aquí no solo se juega dinero, se juegan reputaciones, se forjan leyendas y se derrumban hombres. En un palenque, puedes tener todo o quedarte sin nada en cuestión de segundos. Los galleros crían a sus aves con esmero, los alimentan con dietas especiales, los entrenan para la batalla. Un buen gallo puede hacerte rico, pero uno malo puede hacerte la burla de todo el pueblo. Y nadie en todo Morelos sabía mejor lo que era la derrota que Romualdo Santos. Romualdo no solo era un mal gallero, era el peor. Su nombre era sinónimo de fracaso. Su rostro siempre iba acompañado de la burla y la vergüenza. Cada pelea era la misma historia. Su gallo caía antes de siquiera haber dado pelea, y los espectadores explotaban en carcajadas. Pero Romualdo tenía un enemigo, un hombre que no solo lo humillaba con palabras, sino con cada combate, con cada apuesta ganada. Su nombre era Martín. Martín era el rey del palenque, el gallero invicto, el hombre que siempre salía con los bolsillos llenos, mientras que Romualdo se iba con las manos vacías y la cabeza baja. Pero una noche, todo cambió. Desesperado, sin nada que perder, Romualdo hizo algo impensable. Vendió su casa para comprar un gallo que pudiera vencer a Martín. Una última oportunidad para cambiar su destino. Lo que Romualdo no sabía es que en este juego, el precio de la victoria puede ser mucho más alto de lo que imaginas. En todo Morelos, si había un gallero que nadie respetaba, ese era Romualdo Santos. Su nombre no inspiraba miedo ni respeto, inspiraba risas. Cada vez que Romualdo entraba al palenque, las apuestas caían en su contra. La gente no apostaba para ver si ganaba, apostaba para ver cuánto tiempo duraría su gallo antes de caer desplumado en la arena. Y siempre terminaba igual, con su gallo en el suelo, sin una sola pluma intacta, y con el eco de la risa de los otros galleros retumbando en su cabeza. Pero entre todos los galleros, había uno que disfrutaba más que nadie en humillar a Romualdo: Martín. Martín no solo era el gallero más exitoso del pueblo, era el más presumido, el más arrogante, el más despiadado en la arena y fuera de ella. Pero no era solo su actitud lo que lo hacía temido, era su gallo, el Turco, un gallo colorado, imponente, con garras afiladas como navajas y un instinto asesino que no dejaba sobrevivientes en la arena. Cada pelea era la misma historia. Martín apostaba fuerte, los rivales caían uno tras otro, y Romualdo solo veía desde la sombra, con los bolsillos vacíos y la rabia creciendo en su pecho. Hasta que una noche, Romualdo tomó una decisión desesperada. No tenía dinero, pero sí tenía algo que aún valía: su casa, su único techo, su última posesión. Y sin pensarlo dos veces, la vendió. Con el dinero en la mano, se fue a buscar lo que creía que sería su salvación. Un gallo fuerte, un gallo invencible, un gallo que pudiera hacerle frente al Turco. Y Romualdo pagó sin dudar. Tomó su gallo y esa misma noche lo llevó al palenque. Había llegado su momento. Martín lo vio entrar y sonrió. Sabía lo que venía. Sabía que Romualdo era un hombre desesperado. Y a los desesperados
es fácil hundirlos más. Romualdo, con el poco orgullo que le quedaba, apostó todo lo que tenía. Todo. Si ganaba, se convertiría en una leyenda. Si perdía, se quedaría sin nada. Se abrió la jaula. Su gallo saltó al ruedo. Y al otro lado salió el turco, con la furia de un demonio. Y entonces, en menos de 15 segundos, todo terminó. La arena se manchó de rojo. El gallo de Romualdo ni siquiera había peleado. Ni siquiera había tenido una oportunidad. El turco lo destrozó en un solo movimiento. Romualdo se quedó en shock. No lo podía creer. No quería creerlo. Todo lo que tenía, su casa, su última oportunidad, su última esperanza, se había ido. Martín, como siempre, se llevó el dinero. Y Romualdo se quedó con el vacío de la derrota, con los bolsillos vacíos y el alma hecha pedazos. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el propio Romualdo, es que esa noche el destino lo estaba observando, que entre las sombras alguien lo estaba esperando y que muy pronto, el gallo de Romualdo no solo sería fuerte, sería algo mucho peor. Esa noche, Romualdo caminaba sin rumbo. La lluvia le calaba hasta los huesos, el agua escurriendo por su rostro, pero el frío más helado no venía del clima, venía de su interior. Había perdido todo. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía nada. Solo le quedaba la rabia de haber sido humillado otra vez. Fue entonces cuando lo escuchó. Romualdo giró la cabeza. En la penumbra, bajo un viejo tejabán a punto de venirse abajo, había un hombre. Un anciano de rostro curtido por los años, barba blanca descuidada y ojos hundidos, pero con un brillo extraño, casi hipnótico. «Siéntate, muchacho», dijo el anciano, mientras sacaba un mezcal de quién sabe dónde. Romualdo dudó, pero ¿qué más podía perder? Se sentó, tomó el vaso que el anciano le ofrecía y bebió un trago largo, sintiendo cómo el fuego del alcohol le quemaba la garganta. «No haces más que perder, ¿verdad?», preguntó el anciano con una sonrisa burlona. Romualdo apretó los dientes y asintió. «¿Y qué darías por ganar, aunque sea una sola vez?». El anciano chasqueó los dedos, y detrás de él, en la oscuridad, algo se movió. Una jaula cubierta con un trapo negro apareció de la nada. Romualdo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Mira, chamaco, este es el gallo que te sacará de tu miseria». Y ahí estaba, en la jaula, una criatura como nunca antes había visto. Un gallo completamente negro, con plumas tan oscuras que parecían absorber la luz. Sus patas eran gruesas, con espolones más largos de lo normal. Pero lo que más inquietaba eran sus ojos, rojos, como brasas encendidas en el fuego. No parpadeaban, solo lo observaban, como si lo estuvieran midiendo. «Este gallo no es como los otros», continuó el anciano, con voz baja, casi un susurro. «Es un demonio en forma de ave, un espíritu de pelea. Te hará ganar cada combate, hará que todos los que se burlaron de ti se traguen sus palabras. Pero hay un precio». El anciano se inclinó hacia él y Romualdo sintió un aire helado recorrerle el cuello. «Nunca, pero nunca, des limosna ni caridad, ni a los pobres, ni a la iglesia, ni a nadie. Si lo haces, el gallo perderá su poder, y cuando cumplas el doble de tu edad, tendrás que devolvérmelo. Si no lo haces, yo mismo vendré a buscarte». Romualdo sintió que su pecho latía con fuerza. Era una locura, era absurdo. Pero, ¿y si era verdad? ¿Y si este gallo realmente podía cambiar su suerte? «¿Qué dices, chamaco?», preguntó el anciano con una sonrisa torcida. Romualdo miró al gallo, a esos ojos rojos como el infierno, y supo que ya no tenía elección, y aceptó. El anciano sonrió, mostrando unos dientes amarillentos y gastados. «Muy bien, ahora vete. Aliméntalo con carne molida y vino. Y mañana, el palenque será tuyo». Romualdo salió del tejabán con el gallo negro en sus manos, y en su corazón, por primera vez en su vida, sintió que llevaba la victoria. La noche en el palenque era como cualquier otra. Ruido, apuestas, el olor a sudor y mezcal flotando en el aire. Pero esa noche, algo distinto se sentía en el ambiente. Romualdo entró al ruedo con paso firme. Ya no tenía la mirada baja,
Ya no caminaba con los hombros caídos. Esta vez había algo en su expresión, algo que nunca había estado ahí antes. Seguridad. Martín lo vio y soltó una carcajada. «¿Otra vez tú, Romualdo? ¿No tienes remedio, compadre? ¿Y ahora qué trajiste? ¿Un pollo de feria?» La gente estalló en risas. Nadie, absolutamente nadie, esperaba nada de Romualdo. Pero cuando sacó la jaula, el palenque entero quedó en silencio. De entre las sombras emergió el gallo negro. Era una bestia oscura, con plumas tan negras que parecían tragar la luz de los candiles. Sus patas eran gruesas, sus espolones parecían dagas. Pero lo peor, lo que hizo que algunos dieran un paso atrás, fueron sus ojos, rojos. Brillaban como carbones encendidos, fijos, inmóviles, observando, esperando. Por primera vez en la historia del palenque, nadie se rió de Romualdo. Nadie apostó en su contra, porque nadie sabía qué estaba viendo. Pero Martín no se dejó impresionar. Con la misma confianza de siempre, soltó a su mejor gallo, un hermoso colorado llamado el Zarco. El Zarco era rápido, fuerte, un verdadero campeón. Pero algo en él cambió cuando vio a el gallo negro. Se quedó quieto. Sus patas temblaron por un segundo, como si supiera que no tenía oportunidad. En menos de 5 segundos, todo terminó. El Zarco yacía en la arena, inmóvil, con el cuello torcido en un ángulo imposible. No había pelea, no hubo combate. El gallo negro no había dado oportunidad de nada. Romualdo se quedó en el centro del ruedo, sintiendo cómo el poder, por primera vez en su vida, le pertenecía. Martín, con el rostro desencajado, intentó desafiarlo otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero nadie, absolutamente nadie, podía vencer al gallo negro. Los días pasaron, y Romualdo se volvió imparable. Cada palenque que pisaba, cada pelea que aceptaba, terminaba de la misma manera, en victoria. El dinero empezó a llegar en cantidades que nunca había imaginado. Se hospedaba en los mejores hoteles, comía en los restaurantes más caros, vestía ropa fina, pero siempre llevaba consigo su gallo negro. Y el pueblo, ese mismo pueblo que lo había humillado, que lo había visto con desprecio, ahora hablaba de él con respeto y con miedo, porque había algo en Romualdo que ya no era normal. Su risa ya no era la misma, su mirada era diferente, y lo peor de todo, nunca se separaba del gallo negro. Dicen que su gallo no es normal, dicen que hace cosas raras, dicen que hizo un trato con el diablo. Pero en el mundo de las apuestas, todo lo que sube tiene que bajar. Y Romualdo estaba a punto de descubrir que los tratos con el destino siempre tienen un precio. Romualdo tenía todo lo que siempre soñó: dinero, respeto y una racha de victorias que lo había convertido en una leyenda de los palenques. Pero a pesar de todo, había algo que no podía comprar con billetes ni apuestas: compañía. Por más riqueza que tuviera, las noches seguían siendo solitarias. Se rodeaba de gente, pero todos estaban ahí por su fortuna, por su fama, no por él. Hasta que la vio. Carmen, una joven de cabellos oscuros y sonrisa sincera. No era como las demás. No le interesaban los lujos ni las apuestas. No se deslumbró con su dinero, y mucho menos con su fama. La primera vez que la vio fue en una cantina del pueblo. Se acercó con la seguridad de un hombre que lo tiene todo, pero ella solo lo miró y le dijo sin rodeos: ¿Y tú quién eres? Romualdo se quedó helado. Nadie, en mucho tiempo, lo había tratado así, y por primera vez en años, sintió algo en el pecho que no era soberbia, era curiosidad. Desde esa noche, no dejó de buscarla, y poco a poco, Carmen fue derritiendo esa capa de ambición y orgullo que cubría a Romualdo. Pero no todo era felicidad. Había algo que inquietaba a Carmen, algo que le erizaba la piel cada vez que estaba con Romualdo: el gallo negro. Desde la primera vez que lo vio, supo que había algo extraño en ese animal. No era solo su color, ni sus ojos rojos como brasas. Era la forma en que se movía, en que parecía entender lo que pasaba a su alrededor. La primera vez que se lo confesó a Romualdo, estaban en su casa. Ella estaba de espaldas a la jaula, sirviendo 2 copas de vino, cuando sintió algo, una presencia,
un escalofrío recorriéndole la espalda. Giró lentamente, y ahí estaba, el gallo negro, con sus ojos fijos en ella, inmóvil, observándola. No parpadeaba, no se movía, pero ella juraría que estaba respirando más fuerte, como si estuviera sintiendo su miedo. «Romualdo», dijo en voz baja, «ese gallo no es normal». Romualdo rió. Le pareció gracioso. Para él, solo era un animal que le había dado todo lo que tenía. Pero Carmen no sonrió. No estaba bromeando. Se acercó a él, le tomó las manos y con los ojos llenos de preocupación le dijo: «Romualdo, siento que nos observa». Pasaron los días y el miedo de Carmen no desaparecía. Cada vez que dormía en casa de Romualdo, tenía pesadillas. Despertaba en medio de la noche con la sensación de que algo la vigilaba. Hasta que una noche no aguantó más. «Romualdo», dijo con voz seria, «no puedo seguir así». Romualdo frunció el ceño. No entendía qué quería decir. «Ese gallo», continuó Carmen, «está maldito. Y si sigues con él, algo horrible va a pasar». Romualdo soltó un suspiro. No podía creer lo que escuchaba. Carmen era la única persona que le importaba. Pero el gallo era su vida. Y entonces, ella dijo las palabras que lo helaron hasta los huesos. «Tienes que elegir, Romualdo. O el gallo, o yo». Romualdo pensó que tenía todo bajo control. Pensó que nada podría derrumbarlo. Pero esa noche, por primera vez en su vida, sintió miedo. Porque en el fondo, algo dentro de él le susurraba que, sin importar qué eligiera, ya era demasiado tarde. Esa noche, Carmen se fue, pero no por decisión propia. Después de aquella discusión, Romualdo trató de convencerla de que todo estaba bien. Le dijo que no tenía nada de qué preocuparse, que solo era un gallo, un simple animal. Pero en su mirada, en su voz, Carmen supo que ya lo había perdido. Esa noche, Carmen no durmió en la casa de Romualdo. Se quedó en su cabaña, al otro lado del pueblo. Necesitaba pensar, alejarse, pero nunca llegó a ver el amanecer. A la mañana siguiente no apareció. Su familia la buscó. Sus amigas recorrieron el pueblo. Nadie la había visto desde la última vez que habló con Romualdo. Y entonces, la encontraron. Estaba en el campo, tirada entre la maleza seca, con la ropa rasgada y el cuerpo sin vida. Pero lo peor, lo que hizo que todos retrocedieran con el rostro pálido, fueron las heridas. Arañazos profundos en sus brazos, en su cuello, en su pecho, como si algo con garras afiladas la hubiera atacado en la oscuridad. No había señales de una pelea, ni huellas humanas cerca, pero entre la sangre seca y el polvo del suelo, algo dejó helados a todos los que estaban ahí. Plumas negras. Cuando Romualdo escuchó la noticia, corrió hasta el lugar, pero algo dentro de él ya sabía lo que encontraría. Cuando vio el cuerpo de Carmen, sintió que el mundo se detenía. Las voces de la gente se desvanecieron. El sol dejó de calentar su piel. Solo quedó el vacío. No habló, no lloró. Solo se quedó ahí, observando, como si su alma se hubiera roto en ese mismo instante. Regresó a su casa como un fantasma, con la cabeza baja y los puños apretados. Pero al entrar, sintió algo raro, algo fuera de lugar. Se acercó a la jaula del gallo negro, y ahí, entre las rejas de madera, había algo brillante. Un relicario. El relicario de Carmen. El mismo que llevaba siempre. El mismo que su madre le había dado cuando era niña. Y ahora, estaba ahí, dentro de la jaula del gallo. El mundo de Romualdo se tambaleó. Su corazón latía con fuerza, pero su mente no quería entender lo que tenía enfrente. El gallo lo miraba. No hacía ruido. No se movía. Solo estaba ahí, con sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Romualdo sintió náuseas. Se tambaleó hacia atrás, con el relicario en la mano. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Cómo? Y entonces, su mente le susurró la verdad que no quería aceptar. No fue un animal cualquiera. No fue un accidente. El gallo negro lo había hecho. Después de la muerte de Carmen, Romualdo desapareció del pueblo. Nadie supo a dónde fue. Se esfumó como si nunca hubiera existido.
como si el peso de su culpa lo hubiera obligado a buscar una nueva vida lejos de todo. Viajó por varios pueblos, con el alma destrozada y la mirada vacía. No tenía rumbo, ni propósito. Solo quería escapar. Escapar de la sombra que lo perseguía, del recuerdo de Carmen, de los ojos rojos que lo atormentaban cada noche. Finalmente, encontró un pequeño pueblo en las montañas, lejos de los palenques, lejos de las apuestas, lejos de su pasado. Allí conoció a Rosario, una mujer sencilla, bondadosa, que lo aceptó sin preguntas. Con ella, Romualdo construyó una nueva vida. Se casaron, tuvieron hijos, y por primera vez en mucho tiempo creyó que tal vez, solo tal vez, podía ser feliz. Pero el pasado nunca se olvida. Las primeras señales fueron pequeñas, pero imposibles de ignorar. A veces, en medio de la noche, Romualdo despertaba con el corazón latiéndole en el pecho. Un sonido, un cacareo, resonaba en su mente como un eco de otro tiempo. No era cualquier cacareo. Lo reconocía. Lo había escuchado antes. Y aunque intentaba convencer a Rosario de que era solo su imaginación, en el fondo, sabía la verdad. Luego vinieron los sueños. Sueños en los que caminaba por el pueblo y todos lo miraban con miedo, con rechazo, como si supieran algo que él no. Y al final, siempre aparecía él, el anciano. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, Romualdo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo estaba en calma, demasiado en calma. El aire se volvió pesado. El sol parecía brillar menos. Sus manos sudaban sin razón aparente. Y entonces, lo escuchó. Romualdo dejó caer la herramienta que tenía en la mano. Sus ojos se abrieron con terror. Su respiración se agitó. No podía ser. Giró lentamente. Y ahí, al otro lado del campo, junto a una vieja roca, estaba él. El anciano lo observaba con la misma sonrisa burlona de aquella noche, bajo la tormenta. Pero esta vez, había algo distinto en su mirada. Algo más oscuro, más hambriento. A su lado, como una sombra viva, estaba el gallo negro. Igual de imponente, igual de aterrador, igual, pero con algo más. Ahora, era más grande. Sus plumas eran más densas, más afiladas. Y sus ojos ya no eran solo rojos, eran profundos, como si dentro de ellos se escondiera algo que no pertenecía a este mundo. Romualdo quiso moverse, quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Solo pudo quedarse ahí, paralizado, sintiendo cómo su propia alma se encogía de miedo. El anciano inclinó la cabeza, como si lo estuviera analizando, como si estuviera disfrutando el momento. Nos jugaste chueco, muchacho, y ahora es hora de pagar. Romualdo creyó que podía huir, creyó que podía empezar de nuevo, pero algunos tratos no se pueden romper, y ahora la deuda debía ser saldada. Romualdo sabía que no podía escapar, que su tiempo se había acabado, que el pacto que hizo aquella noche de tormenta ahora venía a cobrarse su parte. No tenía dudas, no tenía esperanza, solo una certeza que le pesaba en el pecho como una piedra. Debía irse. Esa noche, cuando todo en su casa estaba en calma, se sentó frente a la mesa y escribió. Cada palabra, cada línea, era una despedida sin retorno. Rosario, mi amor, cuida a nuestros hijos. Usa el dinero que dejo escondido en la despensa, bajo la piedra grande. Haz que crezcan lejos de todo esto. No busques respuestas, no intentes encontrarme. Solo sigue adelante y olvídame. Al final de la carta, solo firmó con su nombre y con manos temblorosas dejó el papel sobre la mesa y salió al frío de la noche. Romualdo caminó sin mirar atrás. No podía hacerlo. Sabía que si lo hacía, si volvía a ver su casa, si escuchaba la respiración tranquila de Rosario o los murmullos de sus hijos dormidos, su voluntad flaquearía. Así que siguió avanzando. La luna iluminaba el camino, pero el sendero se sentía cada vez más oscuro, como si la misma noche lo tragara con cada paso que daba. No sabía cuánto tiempo caminó. No sintió el frío en los huesos, ni la brisa que le azotaba el rostro. Solo avanzaba, con el miedo aferrado a su espalda. Y entonces lo vio.
Allí, en medio de la nada, entre las sombras de los árboles torcidos por el viento, estaba el anciano, con la misma sonrisa burlona de siempre, pero esta vez había algo más en su expresión, algo distinto, algo hambriento, y a su lado, en la penumbra, estaba él, el gallo negro. Nadie sabe qué pasó después. No hubo testigos, no hubo rastros, no hubo gritos en la noche ni señales de pelea, solo la ausencia. Al día siguiente, Rosario despertó y encontró la carta, pero nunca encontró a Romualdo. Salieron a buscarlo. Recorrieron los caminos, los ríos, las cuevas de la sierra, pero era como si la tierra se lo hubiera tragado. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, y Romualdo nunca regresó. Con el tiempo, su historia se convirtió en leyenda. Los galleros de los palenques empezaron a contarla, a susurrarla entre apuestas y copas de mezcal. Dicen que a veces, en las noches de luna llena, en los palenques más oscuros, cuando la arena está manchada de sangre y las apuestas están más altas que nunca, se aparece un hombre con el rostro cubierto por las sombras y un gallo negro entre las manos. Dicen que su voz es ronca, que su mirada es vacía, y que si te atreves a aceptar su reto, ya no hay vuelta atrás, porque si peleas contra el gallo negro, ya no apuestas dinero, apuestas tu alma. La historia de Romualdo pudo haberse perdido con el tiempo, pero en los palenques, su nombre todavía se susurra entre tragos de mezcal y apuestas clandestinas. Desde entonces, nadie ha vuelto a verlo, pero dicen que sigue ahí, en la sombra, esperando a su siguiente víctima, porque en los palenques más oscuros, en las peleas clandestinas donde las apuestas no son solo dinero, hay quienes han visto a un hombre con un gallo negro entre las manos, y dicen que si aceptas su reto, lo pierdes todo. Dinero, honor y algo más. Dicen que apuestas tu alma. Y ahora dime, ¿tú aceptarías el desafío del gallo negro? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte, darle un maravilloso like y compartirla con alguien que ame las leyendas oscuras. Nos vemos en el próximo relato, si es que el gallo negro nos lo permite.